Vamos a agarrar nuestra Biblia y vamos al libro de Jonás, hermanos. Jonás, capítulo 3. Yo me comprometí con ustedes a leer el libro de Jonás 50 veces. Todavía no las he cumplido, hermanos. Llevo 35, pero ahí vamos, ahí vamos. Pero usted también lea el libro de Jonás. ¿Sabe qué aprendí? Que se puede leer el libro de Jonás en 6 minutos con 50 o 30 segundos. Nada más ponlo en YouTube, libro de Jonás, y léelo el audio junto con tu Biblia. Son 6 minutos y medio. Y te va a ayudar mucho. Libro de Jonás. Voy a leer todo el capítulo, hermanos. Y voy a acabar en el capítulo 4, versículo 2. ¿Okay? Hay una razón por la cual estoy leyendo lo que vamos a leer. Realmente los versículos en los que nos vamos a enfocar es en el versículo 9, 10 de nuestra Biblia. Pero quiero leer todo el capítulo por una razón. Y para nuestros invitados que hablan francés también está la Biblia en francés también. Para que tengan los dos idiomas. Dice la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. A propósito, ¿usted no cree que si Dios quería destruir a Nínive, mejor ni avisarles? ¿Se acuerda cómo destruyó a Sodoma y Gomorra? ¿Hubo anuncio? Le cayó toda la ira. Entonces Dios quería dar oportunidad a Nínive, ¿sí o no? Por eso les dijo de aquí a 40 días. ¿Qué le estaba dando? 40 días de plazo. Porque no quería destruirlos. Quería darles oportunidad de arrepentirse. Versículo 5. Esto es lo que quiero que veamos. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio otra vez y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio. A ver, ya van 3 veces que encontramos esa palabra. ¿Qué significa cilicio? ¿Ah? Una tela rasposa, oscura, rasgada, que la usaban cuando había mucho dolor en el corazón. Okay. Si no, de vano me vestí así la semana pasada. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Ahora, note lo que viene en el corazón de los ninivitas. Fíjese, que esto es lo que vamos a predicar en esta tarde. ¿Quién sabe? Qué interesante que dice, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Ellos querían que Dios se arrepintiera. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron. Y se convirtieron
que se convirtieron de su mal camino. Y fíjese la siguiente frase: y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios se arrepintió aquí. Ahora, capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Dios y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Y fíjese el versículo 2, que para mí es el tema, el versículo lema de todo el libro de Jonás. Porque sabía. Acuérdense que el libro de Jonás no se trata de Jonás ni del pez. Habla de Dios. ¿Y qué nos enseña de Dios? Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo nos hable al corazón y nos ayudes a entender tu palabra, pero también saber qué tienes para nosotros que hagamos en nuestra vida. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Saben cuáles son las mejores preguntas? Las que más me gustan. Las que no sabemos la respuesta. ¿Alguna vez te han hecho una pregunta que no sabes la respuesta? Especialmente la gente que te quiere atacar y te da duro y te cuestiona para hacerte tropezar. Hoy en la mañana un hermano decía: pastor, alguien me preguntó esto y la verdad me quedé, no sabía qué contestar. Y le dije: qué bueno, hermano. Le dije: qué bueno por esto. Número uno, porque esa pregunta te caló y te hace que tú busques la respuesta. Y número dos, qué bueno que te preguntaron eso, porque cuando te preguntan algo que no sabes y encuentras la respuesta, jamás se te va a olvidar. Que no le dé miedo que le pregunten cosas que no sabe. No le va a gustar, pero le va a ayudar. Ahora quiero hacer una pregunta a usted en esta noche, en esta tarde. Porque este versículo que acabamos de leer, van dos personas en mi vida que me hacen la misma pregunta. Es una pregunta inteligente. La pregunta es: ¿Dios se arrepiente o no se arrepiente? Porque quien ha leído la Biblia sabe que hay otros versículos. Y hay un versículo en Números 23, 19. Ahí lo van a ver en la pantalla. Dios no es hombre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no habrá, habló y no lo ejecutará. Entonces, gente inteligente lee este versículo y lee el de Jonás y dice: la Biblia entonces se contradice. Porque en Números 23 dice que Dios no se arrepiente, pero en Jonás dice que sí se arrepiente. Ya van dos personas que me han hecho esta pregunta. ¿Usted qué piensa? ¿Que Dios se arrepiente o no se arrepiente? ¿O la Biblia se contradice? La primera vez mi contestación fue: no sé. Me puse a estudiar. Yo sé que dice Números 23, lo he leído muchas veces buscando respuestas. Sé que dice Génesis 6:6, que ahorita lo vamos a ver. Sé que dice Jonás capítulo 3, versículo 9, 10, capítulo 4, versículo 2. Ya lo chequé, en el hebreo y en el griego también. Porque me interesa saber. La segunda persona que me hizo la pregunta, ya le di la respuesta, porque ya la sé hace varios años. ¿Dios se arrepiente o no se arrepiente? Es difícil, ¿no? Algunos dicen que no, algunos dicen que sí. Si tú dices que no, estás negando lo que dice la Biblia, porque Dios dice que se arrepintió del mal que había hecho. Y si tú dices que sí, también estás mal, porque la Biblia dice que Dios no se arrepiente.
Entonces, quiero que contestemos esa pregunta. Y yo le titulé este mensaje: tenemos un Dios que se arrepiente del mal. ¿Sí? Ahora, déjeme explicarle algo. ¿Sabe por qué a veces nos cuesta trabajo pensar que Dios se arrepiente? Porque la palabra arrepentirse a ti te suena a que Dios pecó. ¿Sí? Cuando una persona se arrepiente, ¿de qué se arrepiente? De sus pecados. Entonces, cuando tú escuchas que Dios se arrepiente, ¿qué dice? Jamás. Y te persinas. ¿Pero por qué dices eso? Porque para ti la palabra arrepentirse significa que Dios pecó. ¿Están conmigo? Ahora, obviamente, Dios jamás ha pecado. Entonces, quiero explicar algunas cosas rápido, ¿ok? ¿Qué significa la palabra arrepentirse en primer lugar? Ahora, ya lo chequé en los idiomas originales y dice arrepentirse, ¿ok? Entonces, cuando dice en Jonás, capítulo 3, versículo 9, como acabamos de leer, dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Sí está diciendo que se arrepienta Dios. Y capítulo 10, versículo 10, donde dice, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Sí, Dios se arrepintió. Entonces, la Biblia no está mal, Dios se arrepiente. Ok, vaya a Génesis 6:6, por favor, sin perder Jonás. Génesis 6:6. Okay, porque algunos como que dicen, no, pastor, no. ¿Lo puede leer conmigo, por favor? ¿Cómo dice? Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Dice que Dios se arrepintió, sí o no? ¿Alguien lo duda? ¿Lo niega? La Biblia dice que Dios se arrepintió de haber hecho hombre sobre la tierra. ¿Okay? Y le dolió en su corazón y decidió matar a todos los hombres, a toda la humanidad con un diluvio y acabar con la humanidad. Ese fue el plan de Dios. Ok. Entonces Dios sí se arrepiente porque la Biblia dice que se arrepiente, pero entonces ¿por qué dice que no se arrepiente en Números? Ok. ¿Qué es arrepentimiento en la Biblia? La palabra arrepentimiento no significa que has pecado, porque Dios nunca ha pecado. Tampoco significa que has cometido un error y ¿quién la regué? Me arrepiento. No. La palabra arrepentimiento simplemente significa cambio de mente, cambio de parecer. ¿Sí? De hecho, los teólogos dicen que arrepentimiento es un cambio de mente que produce un cambio de vida. ¿Están conmigo? Entonces, por eso es que una persona cuando llega a recibir a Jesucristo, tiene que haber arrepentimiento. Pero ¿cuál es el arrepentimiento? Yo soy pecador. Yo me doy cuenta que por mi pecado voy al infierno. Pero sé que necesito un Salvador. Y entonces yo cambio mi manera de pensar. Y ahora le pido a Cristo ser mi Salvador personal. Reconocer mi pecado. Reconocer que merezco ir al infierno. Y reconocer que Cristo puede salvarme. ¿Se acuerdan el criminal que murió al lado de Jesucristo? Él hizo esto. No dijo, Señor, te pido que entres en mi corazón y me limpies de mi pecado y tu sangre. No. No hizo una oración como la que tal vez tú hiciste. Pero él recibió a Cristo. ¿Cómo lo sé? ¿Se arrepintió? ¿Reconoció su pecado? Sí. Cuando dijo, nosotros estamos aquí porque lo merecemos, mas ningún mal hizo. Y luego le pidió ayuda a Cristo y puso su fe en Cristo como su Salvador, ¿sí? ¿Cómo lo sé? Porque dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque ese día los dos murieron. ¿Sí? Entonces, el arrepentimiento no significa que que haya pecado en Dios, ni que Él se haya equivocado. Es un cambio de dirección. ¿Han visto ese señalamiento que tiene una U y una flechita? ¿Qué significa eso? Una vuelta en U, un retorno. Eso es arrepentimiento. Ahora, no significa que si tú vas para allá, que estés mal. Simplemente a lo mejor tienes que tomar un retorno. Voy para acá y luego agarro para allá.
Entonces, el arrepentimiento no significa que Dios es pecador, ni que Dios se equivoca en tomar sus decisiones. ¿Okay? Es lo primero que quería explicar. ¿Sí están conmigo? Arrepentimiento es que alguien decide cambiar su decisión. ¿Sí? Entonces, simplemente es eso. Es un cambio de mente que produce un cambio, consecuencias en la vida, un cambio de vida. Por eso es que cuando una persona dice que se arrepiente y no cambia su manera de vivir, tal vez no está arrepentida de corazón. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Ok. Segundo asunto que quiero ver. ¿Okay? La Biblia dice que Dios se arrepiente en un texto, bueno, dos, y también la Biblia dice que Dios no se arrepiente en otro texto. Pero no es una contradicción. Usted tiene que ver el contexto de a qué se refiere un texto. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Y para que entienda un texto necesita aprender del contexto. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces usted necesita, antes de que usted me diga el veredicto de lo que usted piensa, ¿qué tiene que hacer? Leer todo Génesis 6, leer todo Números 23 y leer todo Jonás capítulo 3 como lo hicimos. ¿Sí? Ahora, pensando en Números 23, nada más. No vamos a ir allá, pero si usted leyera todo el libro y también todo el capítulo, ¿sabe de qué está hablando? ¿Quién dijo esto? ¿Sabe quién dijo esto? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Quién lo dijo? Lo dijo un profeta. Balaam. ¿Se acuerda de Balaam? Balaam lo dice. ¿Okay? De hecho, en francés dice Balaam, ¿verdad? Ahí está. Entonces, Balaam habla. Balaam no era muy buen profeta, pero bueno, él habla. Ahora, ¿por qué nos importa Balaam? Porque hay que saber por qué Dios dijo que Dios no se arrepiente aquí en esta parte de Balaam. ¿Se acuerda qué pasó con Balaam y Balac? Balac, el rey de Moab, quería maldecir a Israel y entonces contrata a Balaam y el otro bien codicioso va con Balac y le dice, pues nada más, ya sabes, pues un coche del último año y bueno, le pide corderos, ¿verdad? Y hace el sacrificio y todo. Y quiere maldecir a Israel. ¿Y qué le dice Balaam a Balac? Bueno, pero yo te voy a decir lo que me diga Dios. ¿Y qué le dijo Dios? No, yo no puedo maldecir a quien he decidido bendecir. ¿Está conmigo? Entonces, lo que quería Balac era que Dios dejara de bendecir al pueblo de Israel. Y entonces Dios le dice a Balaam, y a través de Balaam dice, no, yo no me voy a arrepentir de hacer el bien que yo le prometí hacer al pueblo de Israel. ¿Está conmigo? Ahora, entonces Dios, en este contexto, yo puedo decir esto. Este versículo significa que Dios no se arrepiente de cuando Él decide hacer bien a alguien, de cumplir una promesa que Él hizo para bendecirlos. ¿Está conmigo? Dios no se echa para atrás en una bendición, en una promesa que Él hizo. Es lo que está diciendo. No cambia su parecer, porque acuérdense del arrepentimiento. ¿Qué dijo Dios? Yo voy a bendecir a Israel. ¿Y qué quería Balac? Que cambiara de dirección. Y Dios dice, no, nunca. Yo prometí que iba a bendecir. Nunca voy a dejar de cumplir mi promesa que hice a Israel. No voy a cambiar de parecer. Entonces eso nos da una lección muy preciosa. Que cuando Dios promete algo, Él no se va a retractar. Porque Él no se arrepiente para bendecirte. ¿Estás conmigo? A mí me gusta esto. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Eso significa que Dios no se va a retractar de darte la vida eterna si tú has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador. ¿Sí ves? Ahora, de que la merezcas, no estoy muy seguro. De que ahorita seas un buen cristiano como para retener tu vida eterna, tampoco me convence mucho. Pero Dios dijo, yo no me voy a arrepentir. Yo les prometí que el que creía en mi Hijo, yo le doy vida eterna. Y no me voy a retractar ni a